3 sesiones atrás comenzamos con el tema de la inerrancia de la Biblia, dentro de la doctrina de la palabra de Dios, que es la que estamos abordando en estos momentos. El propósito de abordar este tema sobre la inerrancia bíblica es profundizar acerca si hay algún error en la Biblia y las posibles consecuencias para nuestra vida. Para ello dijimos que íbamos a seguir los 3 puntos que nos propone Wayne Grudem en su teología sistemática. El primero fue ¿qué significa inerrancia o a qué nos referimos con inerrancia? El segundo, pues hablamos de algunos de los retos que conlleva la inerrancia de la Biblia, algunos argumentos en contra de la inerrancia de la Biblia, y vimos en total 6. Y el tercero, que abordaremos hoy, son los problemas que surgen al negar la inerrancia. Si negamos la inerrancia bíblica, surgen preguntas difíciles de contestar, por decir imposible. Por tanto, es importante ser conscientes también que los problemas que surgen al negar la inerrancia bíblica no son insignificantes, y entender la magnitud de estos problemas nos anima no solo a estar convencidos de la inerrancia, sino también para argumentar su importancia para la Iglesia. Y a continuación vamos a mencionar algunos de esos problemas. En total vamos a mencionar 4. Y el primero es, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. ¿Podemos imitar a Dios e intencionalmente también mentir en asuntos menores? Esto es similar a lo que dijimos en la sesión anterior en respuesta a la objeción 4, a aceptar la inerrancia de la Biblia, que es la que afirma que los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores a ideas falsas que circulaban en su día y afirmaron o enseñaron esas ideas de menor importancia. Pero aquí se aplica no solo a los que sostienen esta posición, sino también más ampliamente a todos los que niegan la inerrancia. Leamos Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Este versículo nos dice que seamos imitadores de Dios, pero una negación de la inerrancia que de todos modos afirma que las palabras de las Escrituras son palabras inspiradas por Dios, necesariamente implica que Dios intencionalmente habló falsedades en alguna de las afirmaciones menos centrales de la Biblia. Y si está bien que Dios haga esto, ¿cómo puede estar mal que nosotros lo hagamos? Semejante línea de razonamiento, si la creyéramos, sería una presión muy fuerte sobre nosotros para empezar a hablar falsedades en situaciones en que podría parecer que nos ayuda o expresarnos mejor o cosas por el estilo. Esta posición sería una postura resbaladiza, con resultados cada vez más negativos en nuestra vida. Por tanto, vemos claramente que no tiene sentido, teniendo este punto en cuenta, el negar la inerrancia bíblica. La segunda objeción que me gustaría plantear, si negamos la inerrancia, es que empezaremos a preguntarnos si de veras podemos confiar en Dios o en lo que nos dice. Una vez que nos convencemos de que Dios nos ha dicho falsedades en algunos asuntos, por decirlo así, menores de la Biblia, podemos concluir que Dios es capaz de decirnos otras cosas que no son verdad. Y esto va a tener un efecto muy perjudicial en nuestra disposición a creer en Dios y su palabra, y a confiar en Él completamente, a obedecerle totalmente en el resto de la Biblia. Empezaremos a desobedecer inicialmente esas secciones de la Biblia que menos queremos obedecer, y a desconfiar inicialmente también de las secciones de que menos nos inclinamos, por la razón que fuera, a confiar. Pero tal procedimiento con el tiempo irá en aumento, en perjuicio de nuestra vida espiritual. Por supuesto, tal declinación en confianza y desobediencia a la Biblia tal vez no ocurra necesariamente en la vida
de todos los que niegan la inerrancia, pero sí será un patrón general y será el patrón que se muestre en el curso de una generación a la que se le enseña negar la inerrancia. El tercer punto que me gustaría destacar es que si no aceptamos la inerrancia, esencialmente convertimos pues a nuestra mente humana en una norma más alta de lo que es la veracidad de la palabra misma. Estaríamos usando nuestra mente para poner en tela de juicio algunas secciones de la palabra de Dios y dictaminando que esas son, pues, que están equivocadas. Pero esto es en efecto decir que sabemos la verdad con más certeza y más precisión que la palabra de Dios. O lo que es lo mismo, por lo menos en esos asuntos. Ese planteamiento, poner nuestra mente por encima de la verdad de la palabra de Dios, es la raíz realmente de todo pecado intelectual. En cuarto lugar, si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia está errada, no solo en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas. Una negación de la inerrancia quiere decir pues que decimos que las enseñanzas de la Biblia en cuanto a la naturaleza de la Biblia y en cuanto a la veracidad y confiabilidad de las palabras de Dios también es falsa. Y estos no son detalles menores, sino preocupaciones doctrinales importantes en la Biblia. Y es importante ser consciente de estos 4 planteamientos y de los problemas que surgen al negar la inerrancia. Pues con todo esto acabamos con el tema de la inerrancia y confiamos que haya sido pues eficaz, bueno, para entender que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Te dejo 2 preguntas para que puedas reflexionar durante la semana. La primera tiene que ver cuando hay pues controversias doctrinales en nuestro contexto eclesial. ¿Cuáles son los peligros personales que enfrentan quienes sostienen una posición más congruente con la Biblia? En particular, ¿cómo puede el orgullo en la doctrina correcta convertirse en un problema? ¿Y cuál sería la solución? La segunda, ¿piensas que la inerrancia es una cuestión importante para el futuro de la Iglesia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y según tu modo de pensar, ¿cómo se podría resolver? Creo que son preguntas importantes e interesantes para reflexionar. Y no te olvides de terminar de memorizar el Salmo 12, versículo 6. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Pues nos vemos en la siguiente sesión, que empezaremos a hablar sobre las características de la palabra de Dios.